7 de la mañana, 2 minutos, estamos de regreso y hoy con nosotros Martín Torrijos Espino, candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular. Le agradezco y bienvenido como siempre a nuestro informativo en esta recta final. ¿Cómo ha sido esta campaña y el recorrido que ha hecho faltando ya tan pocos días para estas elecciones del 5 de mayo? Bueno, 24 días para la próxima elección, este 5 de mayo, y contento, agotador, poco tiempo, pero satisfecho por los resultados, mucha gente sumándose. He tenido la oportunidad de hablar con grupos sindicalistas, trabajadores organizados, distintos gremios, y efectivamente ven una oportunidad en la propuesta que estamos liderando, de una propuesta que pueda transformar, mejorar la vida de los panameños que hoy solamente están subsistiendo y la están pasando mal, realmente mal. Ahora bien, la campaña en estos días está enrarecida, de hecho ha obligado a hacer análisis y concentrarse en el análisis de cómo está la situación en torno a la candidatura, por ejemplo, de José Raúl Mulino. Por otro lado, en torno a protestas que se dan por falta de transparencia en el gobierno, como los escándalos de los auxilios económicos y también la preocupación que ha presentado varios sectores del país con respecto a los cambios que podría sufrir el Fondo de Ahorro de Panamá, faltando tan poco tiempo para que acabe esta administración. O sea, una serie de elementos que enrarece el torneo electoral y que genera en muchos ciudadanos algún nivel de preocupación. ¿Cómo lo ve usted? Mira, sin duda, esta es una elección atípica. No solo es la elección más importante, porque está en juego, no es el futuro, está en juego el presente. O sea, este desastre que tú has planteado de la justicia en medio de la campaña electoral, de los escándalos de corrupción que no paran con el tema del IFARU, este desorden que tenemos de un gobierno que actuó mal, irresponsablemente, y que ahora quiere limpiar la mesa para justificar que con el Fondo de Ahorro de Panamá no cumplió. Entonces, todo está así, el país está así, producto de un desgobierno, de un gobierno que no mandó, que le entregó el poder a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional, valiéndose del poder político, entrara en una serie de negocios y actos de corrupción que realmente a todos nos tienen avergonzados y disgustados. O sea, no hay nadie que esté contento. Ayer estaba en La Latina y el hecho de los estudiantes que decían nosotros aplicamos para becas y nunca nos las dieron. Y ahora cuando salen estas noticias, hombre, sin duda que aumenta mucho más el disgusto, la rabia que tienen muchos panameños. Vamos a hacer algo. Ayer el cantautor panameño Rubén Blades habló en exclusiva para TVN y habló del tema de la corrupción. Vamos a escuchar lo que planteó. No importa quién gane esta elección. Si llega a la presidencia, va a tener que trabajar dentro de un sistema corrupto, un esquema de un paradigma administrativo corrupto, y tú para gobernar vas a tener que darle la mano al diablo. A veces lo que pasa es, ¿cuánto tiempo te queda, deja la mano esa ahí? ¿No? Y en qué momento tú también puedes decir, ¿sabes qué? Se acabó esta vaina y esto es así ahora. Desafortunadamente, nunca me pareció que el presidente Cortizo tenía ese tipo de posibilidad. ¿Qué hacemos con la corrupción? Sé que ustedes están, y usted en lo particular, está planteando una serie de cambios, pero en materia de corrupción, o sea, ¿qué cosas puntuales usted está proponiendo? Como por ejemplo, esta distorsión que ha habido, ¿qué cambios tendrían que darse en el IFARU para cambiar esta distorsión que ha habido con este tema de los auxilios económicos? Mira, yo creo muy bien en la frase que acaba de decir Rubén. Esta vaina se acabó. De aquí en adelante hay unas nuevas reglas del juego porque el país no puede seguir así. Este tema de los sobresaltos, de la corrupción, de cómo la corrupción ha entrado a todos los niveles. Aquí nada se mueve si no hay plata de por medio. Entonces, claro, necesitamos instituciones que funcionen, pero sobre todo hay que dar ejemplo desde arriba, porque tú ves, o sea, es obvio que hay una mano política detrás de todo, hay un interés político, el interés de lucro, muchas veces entre los empresarios y los mismos diputados que contestan al poder o gente que está dentro del gobierno. Si nosotros no ponemos un alto a la corrupción y planteamos de que este país es un país que de aquí en adelante tiene nuevas reglas del juego y quien incumple las reglas del juego paga las consecuencias, no vamos a seguir arrastrando lo que ha sido una desinstitucionalización. Aquí llegó la plata para seguir haciendo plata. Y aquí se destruyeron las instituciones, destituyeron a procuradoras, acomodaron la corte, todo para seguirse beneficiando. Se crearon este país de rosca, la rosca de los medicamentos, la rosca de los insumos, la rosca del sector eléctrico, la rosca que no deje que la vida de los panameños cambie. En eso hay que acabarlo con mucha determinación
determinación, sabiendo dónde hay que atacarlo. Si hay que regular los medicamentos, vamos a regularlo porque vamos a bajar los precios de los medicamentos y no va a haber nadie que tenga suficiente poder como para garantizar que se hace reglas en la Asamblea a la medida para seguirse beneficiando. Esos son los temas que nosotros tenemos en juego en la próxima administración. ¿Cómo haría usted para poder recuperar la confianza que los panameños debemos tener, por ejemplo, en instituciones como la Contraloría General de la República? Y debo decirlo, y como periodista lo debo decir también, ha sido una Contraloría donde poco o nada se rinde información. Es difícil, yo con tristeza lo tengo que señalar así. En los 30 años que yo tengo de ejercer el periodismo, o sea, nunca antes nosotros habíamos visto un cerco de información tan fuerte como lo que hemos sentido en estos últimos 5 años. Mira, la Contraloría se la entregaron, es cierto, la Contraloría la nombra la Asamblea, pero no quiere decir que el control de la Asamblea tiene que estar en la Contraloría. No. La Contraloría tiene que ser un órgano que fiscalice y que con transparencia y determinación diga qué es lo que está pasando en este país, pero no lo hace. Mira, te pongo un ejemplo. La Contraloría se quitó responsabilidades, o sea, si ellos tienen que auditar y decir si fue correcto o no fue correcto, si alguien se robó plata, si se rebuscaron o no, ahora dicen que no, que esa responsabilidad no es de ellos. Hay que devolverle la responsabilidad que tiene la Contraloría en las contrataciones del Estado, porque lo contrario solo son como los que miran las contrataciones y no dicen nada ni afectan nada. Es hora de enseriar a este país, de trabajar con decencia, porque realmente esto se va a desbordar. Ves en Bocas del Toro la confrontación que hay permanente, ves los problemas en las calles donde nadie le va a dar la cara a las comunidades. Hay que tener un gobierno, y voy a tener un gobierno cercano a la gente, y vamos a tener una Contraloría que de verdad funcione en beneficio de los panameños. El tema de la fiscalización, señor Martín, está en otra distorsión que hay. Es que se hizo en el pasado. Yo no sé, usted tiene más experiencia en materia política y poder evaluar cómo lo hemos hecho antes y cómo lo estamos haciendo ahora. Mientras nosotros tengamos, y eso no lo digo yo, lo han dicho varias personas que han hecho el análisis, sobre todo expertos en la materia, mientras nosotros tengamos a contralores nombrados por el poder político, llámese la Asamblea, y mientras nosotros tengamos instituciones como la de transparencia, también adscritos a la Presidencia de la República, análisis financiero a la Presidencia de la República, sí, no va a haber los balances para que ellos fiscalicen cómo se maneja la cosa pública en este país. Castalia, y mientras el poder económico esté detrás del poder político para seguirse beneficiando, todavía peor, porque es como es el matrimonio completo, pues la corrupción de lo público con lo privado y lo político detrás para encubrirla. Eso hay que romperlo. Mira, hay que tener una Contraloría que tenga de verdad la responsabilidad de actuar. No es solo no esta es la primera vez que pasa. Aquí llegó un presidente que puso a su contadora, a la que le llevaba las cuentas de su parte privada, a decir, como lo hace bien para mí, lo hace bien para el país. Y no fue así. Pero ahí no están los casos de la descentralización paralela, que en ese momento, hoy día están llegando a la Corte, al sistema judicial. Entonces venimos dando tumbo, rompiendo la institucionalidad, permitiendo que la corrupción se robe tu presente, permitiendo que la corrupción avance, y no hemos puesto un alto. Yo tengo la voluntad, la disposición y sé cómo opera esto para pararlo de una vez por todas a partir del próximo 5 de mayo, porque hay que recuperar confianza. Nadie cree en nadie. Son cambios que se necesitan aplicar en la Constitución, señor Martín. Hay cambios a la Constitución que, dicho sea de paso, estoy de acuerdo en un cambio a la Constitución, pero no podemos dedicar los 2 primeros años a debatirnos sobre cuáles son los cambios a la Constitución, porque hay temas que no dependen de la Constitución. La Constitución no permite que se dé la corrupción. Es la falta de voluntad de atacarlo y de combatir la corrupción y ponerle frenos a quienes se ponen de acuerdo para encarecer los medicamentos de los panameños, quienes se ponen de acuerdo para que tengamos la luz cara. No hay voluntad política por parte de las instituciones del gobierno de parar esta corrupción que estamos sometidos día a día y que cada día nos sorprende más. Pero aquí es donde yo estoy planteando qué está en juego en la próxima elección. Está en juego eso precisamente. O recuperamos el país o nos hundimos nuevamente dentro de un marco de una corrupción y de una desidia y de falta de políticas efectivas para mejorarle la vida a la gente que no tiene agua, la vida a la gente que no le recoge la basura, la vida a los estudiantes que no pueden seguir estudiando por problemas económicos. Entonces, lo que está en juego es o nos quedamos discutiendo los problemas o los cambiamos de una vez por todas y de verdad para que la vida de los panameños
panameños cambien y recuperemos la confianza, porque si no, este país va a ser ingobernable como está siendo ahora. Eso va a depender también de quienes lleguen a la Asamblea. Bueno, acabamos de escuchar a un joven candidato por un circuito donde tradicionalmente los partidos políticos han tenido el control absoluto de esas curules. Sin embargo, la oferta electoral pareciera tener gente distinta que quiera hacer los cambios en la Asamblea. La apuesta que usted tiene con los candidatos del Partido Popular, mira, o sea, ¿qué tan fuerte es que tengan la posibilidad de que si usted llega a la presidencia de la República cuenten con los diputados que estén dispuestos a hacer los cambios que se necesitan? Mira, tenemos buenos diputados dentro de la oferta electoral del Partido Popular, pero también tenemos candidatos independientes que nos están apoyando, candidatos a otros partidos que se cansaron, que no han tenido la opción. Esto es una carrera muy desigual. La chequera del gobierno está funcionando para los candidatos que ellos quieren, porque los de la rosca de este gobierno de Cortizo y de Carrizo son los que están hoy día recibiendo plata de la descentralización paralela y siguen entregando electrodomésticos, refrigeradoras, ayuda, cemento, zinc, en medio de la campaña electoral, alimentando el clientelismo. Pero esto de verdad hay que cambiarlo. Habrá que hacer una regulación donde se prohíba que los dineros del Estado entren dentro de las campañas políticas, donde podamos tener reglas claras. A lo mejor tenemos que irnos a un sistema donde todo sea público y paremos de las donaciones privadas. Pero el problema no es lo privado únicamente. El problema es que lo público está en función de unos cuantos y se le hace difícil a Jeremías, que lo acaba de ver, competir, y a muchos otros más. Pero depende de los panameños. O sea, tienen la oportunidad este 5 de mayo de escoger bien. Y efectivamente va a ser una asamblea muy dividida. El tema es que hay quienes sabemos qué es lo que hay que hacer y a quienes especulan de qué es lo que hay que hacer en el gobierno. Yo sé exactamente cómo recuperar el tiempo, cómo recuperar confianza, y no voy a improvisar. Sé cómo agarrar a esa asamblea legislativa y decirle, estas son las nuevas reglas del juego. De aquí para atrás, el que tiene problemas legales sigue con sus problemas legales. No va a haber acuerdos de impunidad dentro de la asamblea legislativa de ningún funcionario público de gobiernos anteriores ni de este gobierno que está saliendo. Ahora bien, hay dentro de las circunstancias que tendrá que enfrentar el próximo presidente de la República, está el despertar de una juventud que, por ejemplo, ayer fue a protestar a la Asamblea Nacional y que lo viene haciendo desde el pasado mes de octubre del año pasado. Pero hay otro descontento que está dentro de los gremios tradicionales, de los trabajadores, que sienten que tampoco ha habido justicia para ellos. Y lo que se pronostica, señor Martín, para el próximo presidente de la República es un país lleno de descontento y con ello de protesta. O sea, ¿cómo va a manejar usted su relación con circunstancias como estas? Por ejemplo, ¿qué hacemos con los gremios? Mira, desde el primer día hay que llamar un acuerdo nacional. No un acuerdo nacional entre partidos políticos que se reparten los ministerios, que se reparten la Contraloría con los diputados. No, vamos a hacer un acuerdo nacional para resolver los problemas, donde los trabajadores tienen que estar, donde los gremios son importantes. ¿Cómo vas a cambiar el sistema educativo si no tienes la presencia de los gremios, si no tienes la voluntad de nuestros educadores? Por supuesto que todos se han podido cometer errores durante el tiempo, pero yo sé que existe la voluntad de arreglar ese sistema educativo. Entonces tenemos que unificar al país en torno a un proyecto común, como nos tocó ayer ver las encíclicas del Papa, pero ese proyecto común tiene que tener la participación de los panameños. La última vez que hicimos un ejercicio de ponernos de acuerdo fue con la concertación y la ampliación del Canal de Panamá. Y funcionó. Teníamos mecanismos donde la gente hablaba. Hoy día los trabajadores no se hablan con los empresarios solo para ver el salario mínimo. Pero ¿qué hay de esa convivencia tripartita? Donde estén los trabajadores, los empresarios y el gobierno y la academia, que hay que meterla para asegurarnos que lo que estudian nuestros hijos tengan vinculación con las oportunidades de trabajo que hay. Entonces, si hacemos eso y recomponemos este país y tenemos un gobierno cercano que trabaje, que tenga la voluntad, que enfrente la corrupción, que le pueda hablar a los panameños en la cara y decirle, mira, esto no se va a dar en este tiempo. Los problemas del agua, si solo resolvemos la parte de las potabilizadoras y no hacemos nada con la distribución, no se van a acabar. Pero hablar con la verdad a los panameños y decirle cómo en el tiempo que venimos podemos arreglar los problemas. Hay que unificar al país en torno y propósitos comunes. Mira, hay un tema que nos va a tocar ver en los próximos 5 años. El Canal de Panamá está llegando a su capacidad.
hoy día las nuevas esclusas funcionan un 80%. Bueno, la autoridad y la junta directiva tendrá que determinar, no vaya a ser que nos pase como en el tema del agua, qué vamos a hacer con el fanal hacia el futuro. Hay buenas noticias que podemos darle al país. Podemos unirnos en torno a potenciar el turismo, la agroindustria, la parte logística, y el Canal de Panamá tiene que jugar un rol en resolverle nuevos problemas a los panameños y atraer nuevas inversiones para que este país crezca la economía como lo estamos planteando y resuelva los problemas del desempleo. Le agradezco me haya respondido estas preguntas obligadas, pero bueno, voy a ir a otra materia que tiene que ver con las propuestas de gobierno que usted ha estado compartiendo. Y en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo por los escándalos de los auxilios del IFARU, usted está proponiendo ampliar la cobertura de becas. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene para acompañar no solamente a los estudiantes de los colegios, sino también a los estudiantes de las universidades? Mira, he escuchado mucho las quejas de los estudiantes que efectivamente tienen que dejar los estudios porque no tienen acceso a financiamiento y por problemas económicos. He estado hablando en las universidades, he estado hablando en las universidades públicas, privadas, y esa necesidad está en todos lados. Entonces lo que hemos planteado son dos cosas. Por un lado, que la beca universal se extienda a 12 meses, porque en el verano la gente necesita seguir alimentando, necesita resolver el tema de los estudiantes. Muchos en el verano tienen que ir a mejorar su disponibilidad en las clases o al tema del ocio, pero sobre todo alimentación y transporte. Los estudiantes y su familia necesitan poderlo hacer durante todo el año. Entonces hemos planteado eso como una opción realista dentro del marco económico que vamos a tener en el país. Y por otro lado, escuchando y con miras a todos estos temas que está pasando el IFARU, la falta de transparencia, la investigación que tiene que haber a ver cómo se usó este dinero, nosotros estamos planteando que los estudiantes universitarios tengan una ayuda económica de 150 balboas mensuales. Y vamos a iniciar como en la primera etapa de este programa con los que estudian ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque es la apuesta a la construcción de ese Panamá que atrae inversiones en tecnología, y en la medida de lo posible vamos a irlo extendiendo para que no sea la falta de recursos lo que alimenta la deserción escolar y que de una vez por todas podamos romper ese ciclo perverso de pobreza donde los panameños no tienen acceso a la educación. ¿Y tendremos los presupuestos para poder ampliar por supuesto, esa cobertura? Son presupuestos realistas. Estamos hablando de 80 millones por un lado y por el otro lado de 40 millones. No son 500 millones como unas propuestas que he escuchado donde la desesperación política los tiene en una subasta y van tirando propuestas y van tirando. Suerte que son nada más 24 días, porque si no al final de cuentas te van a decir que te van a regalar hasta el aire que respiras y cuando terminas el último suspiro. O sea, aquí la desesperación de quienes no suben, de los que mienten, de los que defienden a la minera, de los que llegan a improvisar, de los que están tratando de hipnotizar al electorado, es tanta que se promete lo que sea dentro de una subasta. Bueno, estábamos hablando, justamente haciendo repaso esta mañana, que de los auxilios económicos, de lo que se ha conocido hasta ahora, han sido 140 millones repartidos. Mira, y hemos dicho que esto sale parte del seguro educativo, pues hemos identificado los fondos, parte del presupuesto del IFARU, que ya de por sí es grande con todo lo que hemos hablado de los auxilios económicos y lo injusto que ha sido, y por otro lado, de la reducción del presupuesto de la Asamblea. Ahí hay plata para pagar programas dirigidos a los panameños que lo necesitan y por otro lado también los que se lo merecen, porque siguen siendo ciudadanos panameños. Quiero compartir con usted lo que pasó ayer en Bocas del Toro. Pero hay un contraste. Mire, mientras hoy estamos en Río Abajo por tercera ocasión mostrando un proyecto habitacional que necesita la gente de Río Abajo, abandonado por completo. Tenemos un fenómeno en Bocas del Toro que ya tiene, desde antes de pandemia se viene reportando. Dueños de terrenos que están diciendo nos están invadiendo, pero nadie nos acompaña por el orden. Pero a la vez una real necesidad de vivienda. No quiero decir que todos necesitan una vivienda, pero sí la mayoría tiene una necesidad de vivienda y que ha generado este conflicto que ha quedado evidenciado ayer en estas protestas que se han escenificado allá en Changuinola. Mira, no hay duda que la ley tiene que imperar, pero por otro lado hay quienes promueven estas invasiones durante la época electoral para tratar de encontrarle beneficio. Lo que estamos planteando nosotros es que podamos de una vez por todas tener los ojos puestos en el origen de los problemas, que son las condiciones de vida de los panameños que viven dentro de las comarcas.
nosotros tenemos que lograr que en las comarcas haya desarrollo, que en las comarcas haya integración, para que tenemos más población de nuestros pueblos originarios fuera de las comarcas que dentro de las comarcas, porque no le estamos llegando los niveles de desarrollo para que la gente no tenga que emigrar. Y hemos planteado el fortalecimiento de la agricultura familiar, hemos planteado el fortalecimiento de carreteras que les permitan a ellos tener algo más allá de qué y cómo hacer que la vida de ellos cambie. Y esa desigualdad que tiene este país, esos panameños de primera y panameños de segunda, tiene que acabar en los próximos años, porque esto que está ocurriendo en Bocas del Toro va a ocurrir en muchas otras provincias si no le damos la garantía a los panameños que su vida puede prosperar. Y ese compromiso lo tengo con los pueblos indígenas. De hecho, el domingo voy a ir hacia el área montañosa de Bocas del Toro a ver a la comarca y reiterarle mi compromiso de que vamos a luchar y vamos a lograr que esa familia y esos panameños también tengan derecho a vivir con dignidad, que tengan derecho a un empleo, a la educación y a salud. Hablando de empleo, hay otra propuesta que usted ha venido también planteando y tiene que ver justamente con la generación de empleos para los jóvenes. En nuestros recorridos, en la urna que hemos hecho en varios distritos a nivel nacional, a pesar de que no es un problema que tiene que atender los municipios, la gente está muy preocupada por la generación de empleo y lo hila correctamente con los niveles de violencia e inseguridad que están viviendo en sus comunidades. Claro, si no hay empleo, ¿a qué va a hacer el muchacho? Específicamente para los jóvenes, para aquellos que están con su diploma allí, esperando por una oportunidad, ¿qué cosas puntuales usted está planteando en medio de una situación tan compleja como es el aumento de la informalidad en este país? Castalia, tenemos un programa que se llama Mi Primera Chamba, que va dirigido precisamente a la capacitación de los jóvenes, a los que no se han graduado para los que terminen, a los que se están graduando para que se puedan educar en las partes técnicas, y para uno el INADE, para el otro el ITSE y para otro las universidades, donde les vamos a pagar el empleo para que practiquen y tengan la flexibilidad de terminar. Mira, anoche estaba hablando con estudiantes de la Universidad Latina y hay unas carreras de tecnología que tú dices, bueno, a ver, ¿cuántos de que se graduaron el año pasado están trabajando? No tienen esa estadística. Y eso pasa en distintas universidades porque hay que vincular dónde hay empleo, dónde son las áreas que vamos a poner a generar nuevas fuentes de ingresos y nuevas fuentes de empleo para resolver este problema de los jóvenes y de los viejos también, porque hoy día con una economía mala hay empujando a los jóvenes diciendo, oye, todo el que está jubilado tiene que salir. Hombre, si hacemos que la economía crezca, van a haber suficientes puestos de empleo fuera del gobierno. Pero ¿hacia dónde enfocamos las capacidades de esos muchachos? Mira, tecnología, inglés es importante, es arreglar el sistema educativo con los gremios, pero con la determinación de que iniciamos esa transformación para darle acceso a la educación, pero además de acceso a todos los panameños, que la educación sea de calidad y mejoramos la gestión del Meduca. Esa capacitación de primera chamba, junto con la empresa privada y junto con el gobierno y la academia, importante en las universidades para que graduemos panameños en áreas donde la economía crezca. Mira, hay una oportunidad de hacer una universidad de inteligencia artificial en el área de Panamá Pacífico. Bueno, ¿qué falta? Falta el puente, que este gobierno se olvidó del puente y tiene a todo el mundo que vive de Arraiján hasta Capira pasando trabajo inmesurablemente, esperando horas y horas para poder llegar a la ciudad. Nosotros vamos a hacer que la economía crezca y que en esos lugares de Panamá Oeste también se generen puestos de empleo. Y la transformación es con los jóvenes, es con la participación de los jóvenes y con la capacitación decidida para que puedan encontrar una manera de hoy encontrar empleo. Bien. Señor Martín, esta cuenta regresiva de esta contienda electoral, ¿dónde va a concentrar usted sus recorridos y los preparativos justamente para esos cierres de campaña? Bueno, estoy trabajando mucho en el área de Panamá, en el área de Panamá Este, Panamá Oeste. La doctora Rosario Turner, una gran compañera, una mujer íntegra, con mucha capacidad, también me está ayudando en las áreas. Vivian también nos está ayudando y tenemos un equipo recorriendo todo el país. Pero este fin de semana voy a estar en Veraguas, voy a estar en la comarca, voy a estar en Panamá. Estoy tratando de cubrir la mayor cantidad de espacio y tiempo que pueda dentro de las horas estas que nos faltan para la elección. Quiero agradecerle a Martín Torrijos Espino, él es candidato a la presidencia de la República por el Partido Popular esta mañana con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre.